Seguimos en Ruta 30, los saluda Valeria Quiñones y el día de hoy vamos a hablar de un tema de dinero, porque ya se acerca un pago para los trabajadores que es significativo y me refiero al aguinaldo. Con el propósito de estar preparados para recibirlo, nos acompaña hoy en el estudio el contador Mariano Serna Muñoz. Él es también catedrático, expresidente de la Cámara de Comercio de Torreón e importante actor en la vida de La Laguna. Y que además, tengo que decirlo, tiene el don de explicar de una manera que hace que la información se quede más con nosotros. Mariano, un gusto recibirlo aquí. Valeria, el gusto es mío de estar aquí en tu programa y un saludo a todo tu público. Gracias. Pues es un placer, y para que nos comparta ya de su conocimiento y conocer más de este tema, si pudiera explicarnos qué es lo que está ocurriendo con el aguinaldo, porque si bien es una prestación que desde hace ya tiempo recibe impuesto, recientemente se puso sobre la mesa, pero de una forma en la que había mucha desinformación, mucha confusión, porque se mencionaba incluso un nuevo impuesto que preocupó a muchos mexicanos. Sí, Valeria. Bueno, mira, primero yo me gustaría poner en contexto todo el panorama de qué es lo que está ocurriendo en materia impositiva, en materia de impuestos aquí con los mexicanos, o en este caso con los trabajadores y en general. En México hay dos referentes para calcular los impuestos. Uno es el salario mínimo y otro es la UMA. La UMA nació en el 2016, va a cumplir 10 años, es reciente. Esa es la unidad de medida de actualización. Okay. Entonces, en aquel entonces, en el 2016, inventaron esa UMA y las referencias en límites de exenciones de impuestos las limitaron a UMAs, ya no a salarios mínimos. Entonces empezaron a desfasar la UMA y el salario mínimo. Llegamos al año 2018 y hago referencia a ese año porque a partir del 2019 empezaron estos incrementos acelerados del salario mínimo. Okay. En el 2018 el valor del salario mínimo era 88 pesos y la UMA 80 pesos. Entonces había una diferencia muy chiquita, ¿sí? Entonces nada más de 8 pesos. No nada más es el aguinaldo, es todo. El aguinaldo tiene 30 días de exención de salario, bueno, de UMAS. La prima vacacional tiene 15 días de UMAS, la PTU tiene 15 días de UMAS, las horas extras tienen el 50%, pero están limitadas a 5 UMAS por semana. Entonces, todo está limitado a la UMA. A partir de 2016. A partir de 2016. Okay. Entonces, te digo, en el 2018 no había tanto problema porque eran 88, 80. O sea, era muy poquita la diferencia. Pero con estos incrementos tan acelerados, ahorita en la actualidad, el salario mínimo está en 278 y la UMA en 113. Okay. Entonces, ya la diferencia es de un 250%. Ya no es de un 10%. Ya son 2 veces y media la UMA el salario mínimo. Entonces, como las exenciones se siguen estando en UMAS, pues son 30 UMAS el aguinaldo, y pues 30 UMAS son 3,300 pesos. Y el salario, los que van a recibir, ahí es donde se contó una verdad que estaba un poquito imprecisa. Dicen, es que ya desde un salario mínimo vas a pagar impuesto, vas a pagar del aguinaldo. Sí, porque 15 días de salario mínimo es mayor a 30 UMAS ya. Ok, ya superó sí, ya superó el salario mínimo. Pero también hay que dejar bien claro, los patrones que tengan trabajadores que ganen única y exclusivamente el salario mínimo, no tienen por qué retener impuestos, ellos no van a pagar impuestos, porque así dice el artículo 96, solamente son los que ganan más del mínimo. ¿Sí? Okay. Ya si ese trabajador por alguna necesidad tiene la obligación o necesidad de presentar su declaración anual, regresa el problema, pero mientras que no presente declaración anual, no pasa absolutamente nada, se queda íntegro. Muy bien. Pero eso es lo que está ocurriendo, y así es en general, todas las exenciones de todos los trabajadores cambiaron. El problema aquí en México es de que históricamente nos acostumbramos a contratar a un trabajador y le decimos, tú vas a ganar 3,000 pesos por semana, y el trabajador asume que son 3,000 pesos netos, pero no. Realmente no gana 3,000. Gana como 3,600 o 3,700, nada más que la diferencia se lo retienen en impuestos y nosotros como patrones se lo pagamos a Hacienda. Sí, que es el ISR, que es el impuesto sobre la renta que pagan los trabajadores. La recaudación del gobierno federal es histórica, por eso hablan de números históricos, porque han recaudado más de 3 billones de pesos de ISR, pues porque hubo ese diferencial y los trabajadores pagan más impuestos. Ok, entonces está sucediendo que el salario mínimo aumenta en los últimos años, pero no hay una proporción que realmente beneficie al trabajador por la cuestión de que la excepción calculada en UMAS no ha ido aumentando. No ha ido aumentando. ¿Y entonces, por qué no se aumenta la UMA? ¿Por qué no ha...? Es que te digo, también igual son verdades imprecisas que también el gobierno federal cuenta, ¿sí? Okay.
te digo, todo está en referencia a UMAS. Entonces, hay otro factor que es el salario diario de cotización del Seguro Social. Ajá. Ahí sí es el salario diario. Entonces, en el Seguro Social no nos dejan que los demos de alta con el salario mínimo. Por eso son muy pocos trabajadores con el salario mínimo. Okay. No llega ni el 13% del padrón de los 23 millones de afiliados, ni el 13% tienen el salario mínimo. Todos tienen más del mínimo. O sea, todos van a pagar impuestos. Sí. Pero aquí la cosa es de que antes nosotros pagábamos con una base de 88 pesos. Okay. Ahora pagamos cuotas al Seguro Social con una base de 278 pesos, o sea, pagamos 3 veces más. Okay. Sí, porque se subió casi 3, pues de 88 a 278 es más de un 300%. Entonces el Seguro Social está cobrando cuotas muy elevadas, que nosotros como patrones lo damos. Pero ¿para qué usa las cuotas el Seguro Social? Las utiliza para dar servicio de salud, para dar el servicio de guardería y para las pensiones. Okay. Y ahí las pensiones es donde está el otro truco. Están a 25 salarios mínimos, no a 25 salarios diarios de cotización. Y como están en salarios mínimos, son 25 UMAS. Ok, entonces recibe menos cuando ya recibe pensiona. Menos pensión, exactamente. Entonces, ya la pensión máxima de los trabajadores en México es de 8 salarios mínimos, no es de 25 como era antes, por ese desfase que se hizo entre la UMA y el salario mínimo. Entonces, de todas, aquí esto fue un tema impositivo. El que ganó fue el gobierno, el que pagó más fue el patrón y el trabajador está recibiendo menos porque no tiene mejor atención médica y recibe menos pensión. Ay, no, pues esta situación pues sí que está un poco complicada porque ya también, aunque ganes salario mínimo o ganes más del salario mínimo, adquirir la canasta básica ya también se nos complica mucho y más. Sí, esto. O sea, para la narrativa está bien padre, ¿no? O sea, pues ya les pagamos 3 veces el 300%, porque de 88 a 278 es más de un 300%, y le van a subir otro 12% para el año que entra, que es lo que quieren. Entonces, pero también como yo les pregunto a los trabajadores, ¿y ya compran 3 veces más mandado? Uh-huh. ¿Les sobra dinero para ahorrar? ¿Ya tienen dinero guardado? Uh-huh. Y por supuesto que no, porque son medidas que afectan directamente a la inflación, y pues el dueño del negocio, pues lógicamente tiene que aumentar precios pues, para poder hacer esos pagos, uh-huh. porque si no, ¿cómo los vamos a pagar? Y eso hace que el poder adquisitivo del salario vuelva a ser reducido y acabemos exactamente en lo mismo. Okay. Por eso dicen, no, es que no hubo inflación, pues sí, acabamos en lo mismo, pero en la UMA es la que sí nos está generando ya muchos beneficios para el gobierno y contratiempos para los contribuyentes. Sí, y por ejemplo, ¿no habrá una manera de que esa UMA pues se modifique del hecho de que sean más UMAs las excepciones que se tienen? Que la desaparezcan. Que la desaparezcan, o sea, es que la inventaron en aquel entonces, que bueno, igual, también hay que decirlo, si la llegan a desaparecer cuando nosotros como contribuyentes cometemos una infracción, no lo tienen valuado en UMAS. Okay. Entonces a mí me dicen, no, pues te voy a infraccionar con 2,000 UMAS, pero si ya me van a sancionar con 2,000 salarios mínimos como estaba antes, pues también las sanciones que pagamos nosotros como contribuyentes se van a ir a las nubes, o sea, también van a ser impagables. Ok, y por ejemplo, ese dinero que nos retienen lo pueden también con la declaración anual, ¿no? Sí. Lo pueden como tener una devolución. Sí, una devolución. Sí, es importante, mira, para los trabajadores, para que beneficien su economía familiar, a ellos, como les digo, ellos no se dan cuenta que están pagando un impuesto, porque ellos nada más dicen, pues yo gano 3,000 por semana o 5,000 por semana, pero no saben que atrás hay un impuesto que lo está pagando el patrón. Okay. Ese trabajador tiene el beneficio, nada más que hay que hacerlo pagado con tarjeta de crédito, débito o transferencia. ¿Sí? Okay. Tiene el beneficio de que puede hacer gastos médicos, dentales, hospitalarios o de funeral para él, para su cónyuge, para sus ascendientes y descendientes en línea recta. O sea, para sus hijos, para sus papás, puede pagar los doctores, nomás los paga con tarjeta, pide la factura, pide el recibo del doctor, se llaman deducciones personales. Okay. Le dice que son deducciones personales, guarda todas sus deducciones personales y al final del año realiza su declaración anual. Él puede deducir esas deducciones personales y muy seguramente le va a resultar un saldo a favor. Igual si sacó un crédito de Infonavit, en el Infonavit está pagando intereses por la casa habitación. Entonces ahí también entra a la página del Infonavit, descarga su constancia de retención, ahí viene uno que se llama interés real y ese también lo puede deducir en su declaración y eso los ayuda a los trabajadores a que obtengan beneficios en su devolución de impuestos. Uh-huh. Que también quiero, pues, digo, es que esto lo hago yo muy común, o sea, lo hago muy frecuentemente. En estos últimos 2 años, antes nos devolvían, presentábamos la declaración en abril y en 15 días ya tenía el trabajador su devolución.
Ahorita es tiempo de que todavía no podemos tener las devoluciones del año pasado, ya prácticamente vamos a cumplir un año y todavía nos hacen requerimientos que son excesivos por parte de la autoridad y que el trabajador prácticamente ya no puede cumplir. Ok, ay no, pues, y por ejemplo, entonces con toda esta situación, Mariano, de que está la narrativa que se está dando que no va muy acorde si ya nos ponemos específicamente a desglosar, ¿será que entonces por eso también muchos patrones deciden ya recurrir o volver a la informalidad? Mira, ¿Cómo está esa situación aquí? La informalidad es lo peor que le puede pasar al país, porque eso va deteriorando el tejido social y va deteriorando a las sociedades, porque vamos a acabar en una... Lo que está informal no es visto, está en donde no está visible, y lo que no está visible pues se presta a muchas cosas de muchos tipos, ¿sí? Entonces no nos conviene, pero hay una realidad y es un dato real. Van más de 34,000 patrones que se han dado de baja en este 2025 derivado de esto. Entonces, si estas medidas políticas no han sido las más acertadas y están abonando nada más a que se vaya más gente a la informalidad y se está deteriorando la sociedad. Y consúltenlo, como yo les digo, consúltenlo, o sea, no lo digo yo, vean, entren a la página del INEGI, pongan el ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, son 61.1 millones de trabajadores en mexicanos trabajando. Y luego entren y para la página del IMSS y póngale cuántos trabajadores están registrados en el IMSS y nomás hay 23 millones. Entonces, ¿dónde están los otros 37? Están en la informalidad. Sí, entonces, pues, ya el 60% del trabajador en México está en la informalidad. Sí, precisamente por este tipo de aspectos. Por este tipo de aspectos. Y lo que está en la informalidad no paga impuestos, no contribuye al gasto público, y el patrón pues también igual, o sea, pues si le pagas una semana de aguinaldo, le paga 15, si abusa, no abusa, que ojalá y no, pues no lo podemos ver. Porque te digo, la informalidad se presta a eso, a que no estás visto, y pues si no, lo que no está visto no está regulado, y lo que no está regulado pues se presta a cualquier cosa. Ok, y hablando precisamente de eso, o sea, cuando ya estamos a prácticamente unos días de recibir el aguinaldo, que es a lo que muchos trabajadores le ponemos atención por lo significativo que es, pero si pudieras ayudarnos a poner un ejemplo para tener un poco más claro con esta situación de que va aumentando el salario mínimo, pero la UMA no, ¿cuánto estaría ganando actualmente un empleado que gana el salario mínimo? ¿Cuánto va a recibir de aguinaldo en este 2025? Mira, es que aquí hay otro factor que también entra en esta ecuación. El impuesto a los trabajadores se calcula con una tarifa, una tabla. Y entre más ganas, más impuesto pagas, o sea, va por renglones. Y esos renglones, entre los te vas yendo al renglón más de abajo, vas pagando más. Entonces, como te dije, el salario mínimo ya se incrementó un 300%, de 88 a 278. Pero en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 152, dice que la tarifa se actualiza cada que la inflación pase el 10%. Y del 2018 ahorita la inflación es como del 30%. Entonces, el salario subió un 300, pero la tabla se actualizó en un 30%. Entonces, ¿eso qué repercutió? Que todos nos fuimos más abajo y todos estamos pagando más ISR. Si tú recibes, no sé, a lo mejor unos 5,000 pesos, o sea, un salario mínimo es 4,400 más o menos de aguinaldo. Sí. Si tú recibes 5,000 pesos, pues ganas más, pero se suma el salario y eso te va a dar como resultado que tu aguinaldo te cueste más o menos como unos 800, 900 pesos de impuestos sobre la renta que se te va a descontar de tu aguinaldo. Ok, muy bien. Bueno, pues Mariano, ahí lo tenemos. En dado caso de que la parte que no debe de ser grabada venga así, ¿qué es lo que deben de hacer los trabajadores? Bueno, pues es que aquí el patrón tiene la obligación de hacer ese cálculo, e inclusive tiene la obligación de hacer un cálculo anual que lo hacen precisamente ahora en la época del aguinaldo para ajustarlos por si hay algún error que se haya cometido por parte del Departamento de Contabilidad, ahí se corrija. Pero si le sale mucho impuesto, pues yo creo que sí el trabajador tiene que ir a hablar con su patrón pues para pedir una explicación y ver de qué forma se le puede ayudar. Ay, pues perfecto, Mariano. Ha sido todo un gusto tenerte aquí con nosotros, que nos hayas brindado todo este conocimiento que es tan importante y ojalá podamos volverte a tener aquí con nosotros para que nos des más información. Sí, con todo gusto, Valeria. Y también para mí fue un gusto y un saludo a todo tu público. Pues muchas gracias. También quiero agradecer el apoyo de Diego González porque este es trabajo en equipo y si no pudiéramos contar con él, pues esto no saldría de la manera que tiene que ser. También gracias a usted por escucharnos y bueno, continuamos aquí en Ruta 30. Soy Valeria Quiñones, no se mueva de este programa.